Feliz domingo, nos encanta tenerte esta noche con nosotros para seguir escuchando y aprendiendo sobre la palabra de Dios. Quiero contarte que el día de hoy estamos cerrando ya con nuestra serie Temor a la Oscuridad. Han sido semanas de súper aprendizaje y hoy nuestro pastor está cerrando esta súper serie porque la próxima semana empezamos otra. Quiero pedirte que si tú estás ahí y hoy te has conectado o quieres escuchar la palabra, comparte este enlace para que tus amigos, familiares sepan que la palabra de Dios está pronto a empezar y no se pierdan este súper tema que Pastor Troy tiene preparado para nosotros. Ahora sí, los dejo con la prédica. I work all things together for your good. I died for you. I will never leave you nor forsake you. Es la última semana de nuestra serie. Hemos hablado sobre tener miedo a la oscuridad. Creo que una de las cosas que nos causa mucho miedo en la vida es el dolor. No deseamos experimentarlo y cuando sucede no estamos seguros de lo que significa, especialmente si Dios es todo lo que dice ser. ¿Cuántos de ustedes dirían que su tolerancia al dolor es bien alta? Déjame ver sus manos. Si crees que déjenla lo suficiente alto para que la persona a su costado pueda darles un codazo si no está de acuerdo. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes dicen que su tolerancia al dolor es baja? Muy bien. Puedo decirles que no es muy divertido casarse con alguien que tiene una tolerancia alta al dolor. Mi esposa tiene una tolerancia alta al dolor. Como consecuencia, cuando te enfermas, quieres simpatía y empatía, ¿no es así? ¿Quieres que alguien te limpie la frente y diga, mi pobre bebé? Ahí está como, vamos. Pero el dolor tiene un rol grande en nuestras vidas. A veces no sabemos cómo lidiar con eso. Es como, está bien Dios, si eres todopoderoso, ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué has permitido que pase? La Biblia no es tímida sobre el dolor. Nos dice que vamos a experimentarlo. No solo nos dice que vamos a experimentarlo, también nos da ejemplos de personas en las Escrituras no deseando experimentarlo. Piensen sobre esto. Pablo, el apóstol Pablo, quien escribió mucho del Nuevo Testamento, y no estuviéramos aquí hoy porque fue por todos lados abriendo iglesias si no fuera por Pablo. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo es el que dijo, Dios, tengo una espina en mi carne. No sabemos lo que eso fue. No sabemos si fue físico, emocional, relacional. Solo sabemos que estuvo ahí. Continúa diciendo, Dios, ¿me puedes quitar esto? Pero Dios no lo hizo. El mismo Jesús, ¿recuerdan en el jardín? Dijo, Padre, ¿hay alguna otra manera? ¿Puedes quitarme esta copa? Estaba pensando sobre el dolor de la crucifixión y todo lo que eso incluía. Entonces tenemos al apóstol Pablo, tenemos a Jesús. Ambos estaban diciendo, ¿hay otra manera? ¿Tengo que hacerlo de esta manera? Hoy quiero que miremos la historia de un profeta del Antiguo Testamento. Pudieran decir que es el LeBron James de los profetas. Su nombre es Elías. Él es el hombre. Tiene una batalla épica en el Monte Carmelo. Es un evento de pay-per-view y hace millones de dólares. Es él contra todos los profetas falsos. Hay fuego, hay agua, hay burlas, toda clase de cosas locas y él gana. Por lo tanto, espera que Dios haga algo. Ha tenido éxito, ha hecho todo lo que Dios le ha pedido que haga, se ha arriesgado,
ha sido obediente y Dios lo decepciona. Dios no hace lo que pensó que iba a hacer. Dios no solo no hace lo que LeBron James de los profetas llamado Elías pensó que Dios iba a hacer. Elías literalmente termina huyendo por su vida. El enemigo lo persigue. Y Elías está como, esto no es justo. Muchos de nosotros hemos experimentado esa misma cosa, ¿no es así? Cuando recibimos el diagnóstico de cáncer. Es como, Dios, ¿por qué me va a pasar eso a mí? O a la persona que amo. Te he servido, he sido obediente, he ido a la iglesia, he hecho todas las cosas que sé hacer. Aún así, mi vecino no tiene cáncer, mi colega no tiene cáncer, yo lo tengo, o mi cónyuge lo tiene, o uno de mis hijos lo tiene. No es justo. Pierdes tu negocio. O pierdes tu trabajo. Dios, no entiendo. Si eres todopoderoso, ¿por qué me está pasando esto? Mi competencia, ellos no te sirven, no dan, no hacen ninguna de estas cosas, pero les está yendo bien y yo estoy luchando. He tratado de seguirte toda mi vida. Tal vez pasas por un divorcio. Tal vez eres rechazado de alguna manera. Y hacemos las preguntas, ¿no es así? Pierdes esa persona que amas tal vez en medio de COVID. ¿Por qué tuvo que morir mi esposo? ¿Por qué mis padres? ¿Por qué mi amigo? ¿Por qué terminé en el hospital? ¿Por qué mi vida ha sido cambiada para siempre? Cuando no les pasó a muchas personas. Cuando nosotros, igual a Elías, pasamos por algo como esto, a menudo empieza a crear dudas en nuestras vidas, porque tenemos preguntas reales. Igual a Pablo e igual a Jesús, podemos hacer preguntas. Y las preguntas que a veces tenemos es, bueno, si Dios es todopoderoso y ha permitido esto en mi vida, ¿se puede confiar en Él? ¿Realmente vale la pena entregar mi vida a Él? ¿Le importa? ¿Cómo puede importarle si permite que esto me pase? ¿Y por qué yo? ¿Qué he hecho? ¿Por qué Dios está enojado conmigo? Nuestro amigo Elías tuvo esas mismas preguntas. No entiende por qué Dios ha permitido que esto le suceda a él. Ahora, vamos a ver la escritura. ¿Pueden seguirme? Las notas están en la app. Porque cuando Elías huye para salvar su vida, se encuentra en una cueva. Y Dios lo persigue. Porque Dios ama a Elías y te ama a ti. Dios no les tiene miedo a nuestras dudas, no les tiene miedo a nuestras preguntas. Lo persigue. Pero, ¿saben lo que eso le hace a Elías? Solo hace que se enoje. Seguro han experimentado eso antes. Cuando has pasado por algo que no parece ser justo, no parece justo, y tienes esa tía que dice, Dios te ama. Todo va a estar bien. Todo va a salir bien. Solo continúa. Y hay algo dentro de nosotros que dice, no entiendes. No sabes cuánto duele esto. No entiendes lo confundido que estoy. No entiendes que no tiene sentido. Dios lo persigue, así como a nosotros. Miren lo que dice en 1 Reyes 19. Elías se está escondiendo de Dios en esta cueva para salvar su vida. Y Dios le dice, entonces el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo llegaste aquí? Pensé que me entendías. ¿Cómo terminaste en este lugar de depresión, desánimo, ira y soledad? ¿Cómo llegaste aquí? Elías es bien rápido en responderle. Miren lo que Elías dice. Te lo diré, Dios. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. He hecho todo lo que me has pedido que haga. He ido a todo lado que me has pedido que vaya. He tomado todo riesgo que me has pedido que tome. Lo he hecho todo. Aún así, estoy huyendo para salvar mi vida. Después se compara a otros, dice, pero el pueblo de Israel, mientras que yo he hecho todo lo que me has pedido que haga, ellos han roto su pacto contigo, derribaron tus altares y mataron a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora busca matarme a mí. ¿Esto te suena justo? 3 versículos después, Dios le pregunta la misma cosa. ¿Dónde estás?
¿cómo llegaste aquí? Miren lo que dice en el versículo 13. Entonces Elías, ahora dime, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar? Me rompe el corazón, Elías, verte profundo en esta cueva de oscuridad. Elías lo dijo otra vez. He estado trabajando con todo mi corazón para Dios, el Dios de los ejércitos de ángeles, porque el pueblo de Israel ha abandonado tu pacto. Ha destruido tus lugares de adoración y ha asesinado a tus profetas. Soy el único que queda y ahora están intentando matarme. ¿Cómo que? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando la vida se siente injusta? Yo creo que Elías tiene algo que decirnos, pero quiero advertirles desde ahora. El viaje en el que vamos a ir en los próximos momentos no va a ser agradable. Va a ser de ayuda, porque todos experimentamos todas estas emociones y tenemos estas preguntas en nuestras vidas mientras seguimos a Cristo. Incluso si no somos cristianos, no creemos esto, aún tienes que lidiar con el dolor. Nadie puede escaparse de esto. Este no es el mundo que Dios creó, es lo que la Biblia nos dice. Hasta la naturaleza clama por la redención de Dios. Entonces todos tenemos que aprender a cómo lidiar con el dolor. Lo que no parece ser justo. ¿Qué haces cuando te duele? Esta es la primera cosa que aprendemos de Elías. Tienes que confiar en la perspectiva de Dios, porque Dios tiene una perspectiva diferente a la nuestra. Dios es infinito. En otras palabras, es todopoderoso, es omnisciente, sabe todo, es eterno. No tiene 1.000.000 de años, no tiene 1.000 millones de años. Ha estado aquí desde el principio. Siempre ha existido y siempre existirá. Es eterno. Nosotros no, somos finitos. Tenemos poder limitado, tenemos tiempo limitado, tenemos conocimiento limitado y somos temporales. No entendemos las ideas eternas porque tenemos un tiempo limitado y todo el que hemos conocido tiene un tiempo limitado. Entonces es bien difícil para nosotros entender la perspectiva de Dios en lo que hace. Es como, yo tengo 3 hijos y cuando eran pequeños, o si tomo mis nietos, su perspectiva, Lion tiene 5 años. Es el tiempo que lleva vivo, yo he estado vivo por 57 años. Entonces, cuando Lion se cae y se raspa la rodilla, su perspectiva de eso es completamente diferente porque solo se ha raspado la rodilla un par de veces. Solo lleva vivo 5 años. Solo ha estado caminando por 3 o 4, no sé cuándo empiezas a caminar. He estado caminando por más de 50 años. ¿Saben cuántas veces me he raspado la rodilla? Y cada vez que lo hice me di cuenta que no era el fin del mundo. Ahora, tener 57 y él teniendo 5, seguro me duele más a mí de lo que le duele a él. Pero respondemos diferente simplemente por causa de nuestra perspectiva. Él no siempre lo entiende. Lo mismo es cierto en cuanto a la perspectiva de Dios sobre nuestra vida. Tenemos que confiar en la perspectiva de Dios. Yo tengo mi pequeño iPhone aquí. Van a poner lo que yo veo en la cámara. Muy bien. Tengo una buena foto aquí. Muy bien. Saluden a la cámara. Déjame ver aquí. Muy bien. Es lo que querían hacer. Venir a la iglesia y ser vistos por el mundo. Ahora, esto está en modo retrato. Si notan algo sobre el modo retrato, si me bajo aquí, bien cerca a estas personas, ¿qué notan sobre las cosas detrás de ellos? Están menos de 1 metro detrás de ellos, pero están borrosos. Ahora, ¿saben lo que puedo hacer? Puedo ponerlo en modo foto. ¿Y adivinen qué? Pueden ver una imagen mucho más amplia. La mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas en modo retrato. En otras palabras, toda nuestra vida se trata sobre nosotros. Miren en este lugar. Cientos de personas aquí, miles más viendo en línea. ¿Han pensado sobre algunos de ellos esta mañana? Es probable que no. Yo no. Traté de pensar sobre ustedes, pero la mayoría del tiempo pensé sobre mí.
vivimos en modo retrato. Nos enfocamos en nosotros mismos. Entonces, cuando pasamos por dolor o dificultades, lo vemos desde esa pequeña perspectiva y cualquier cosa más allá de eso parece estar borroso. Quiero que vean cómo Dios responde a Elías en el versículo 11. Porque Elías está viviendo en modo retrato. Solo está pensando, solo se ve a él mismo, lo que ha pasado y cómo lo ha impactado él. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Recuerden que está en la cueva. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte azotó la montaña. Fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Yo creo que lo que Dios le está diciendo a Elías es lo que Rick Warren escribió en su libro, que ha vendido más copias que cualquier otra cosa aparte de la Biblia. Se llama Una vida con propósito. En el primer capítulo, las primeras palabras dicen esto: no tiene nada que ver con usted. No tiene nada que ver con usted. Cuando Elías empieza a decir, Dios viene a él y dice, escucha Elías, esto no se trata de ti. Puedo encargarme de esto con el viento, el fuego. Puedo encargarme de esto con el terremoto. Controlo todo eso. No te necesito a ti, Elías. ¿Crees que estoy limitado por ti? Estás viviendo en modo retrato. Solo ves el mundo desde tu perspectiva. Pero lo que yo estoy haciendo es mucho más grande que eso. Y quiero que me acompañes en mi perspectiva. Dice, no solo no te necesito, Elías, si quiero puedo hacer esto con el viento. Pero también dice, mira lo que dice en el versículo 18. Dice, sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel quienes nunca se han inclinado ante Baal. ¿No eres el único? No eres el único que está pasando por esto. No eres el único que ha caminado por este camino. No eres el único que tiene que lidiar con esto. Elías, no se trata solo de ti. Tienes que cambiar al modo foto y salir del modo retrato. Si queremos aprender cómo manejar el dolor que todos vamos a experimentar en diferentes niveles y en diferentes maneras, escuche mi corazón en esto. No estoy tratando de decir que lo que estás pasando no es doloroso y no se siente injusto, pero quiero que podamos poner en nuestras vidas lo que las Escrituras dicen que está disponible para nosotros, y para poder hacer eso tenemos que confiar la perspectiva de Dios, que Él tiene algo más grande. No se trata solo de Troy. Tiendo a vivir mi vida pensando mucho sobre Troy, pero no se trata solo de Troy. Se trata sobre algo mucho más grande. Hay otro hombre en la Biblia. Le quitaron todo. Se lo arrancaron. Se llama Job. Fue bien exitoso. Un día, no fue por su culpa, él no hizo nada mal. Estaba sirviendo a Dios, amaba a su familia, pero le quitaron a su familia. Su casa fue destruida, su dinero desapareció, hasta perdió su salud. Solo se puede identificar con él. Escuchen lo que dice cuando habla con Dios en el capítulo 7:11. Dice, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Está hablando con Dios. Mi alma llena de amargura debe quejarse. ¿Soy yo un monstruo marino o un dragón para que me pongas bajo custodia? Pienso, mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mi sufrimiento. Pero entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Preferiría ser estrangulado, mejor morir que sufrir así. Lo he perdido todo, Dios, por lo que parece ser ninguna razón. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz. En esos 6 versículos, Job usa las palabras yo, mi, me, como 17 veces. Job está en modo retrato y parece ser injusto.
¿Cómo responde Dios? ¿Acaricia su cabeza? ¿Está ofendido? Vamos a ver cómo Dios responde. Porque la frustración de Job continúa a través de varios capítulos. Hasta los amigos de Job vienen y tratan de ayudar a Job. No hacen un buen trabajo, pero tratan. Después, en el capítulo 38, Dios le responde a Job. Le responde en varios capítulos. Solo vamos a leer unos versículos. Mira lo que Dios le dice a Job. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? ¿Pondrás a duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la suya? Bien, vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. Durante varios capítulos, Dios continúa preguntándole a Job, ¿estuviste ahí cuando creé el mundo? ¿Estuviste ahí cuando creé las criaturas? ¿Estuviste ahí cuando puse el sol en el cielo? ¿Estuviste ahí? En otras palabras, ¿qué está tratando Dios hacer que Job reconozca? Que Dios tiene una perspectiva diferente. No es que no le importa, así como no me importa a mí que mi nieto se raspe su rodilla. Es solo que mi perspectiva es diferente. Y nosotros, si vamos a lidiar con nuestro dolor, sin importar lo profundo o severo que sea, vamos a tener que llegar a un lugar. Esta es la razón que la madurez es bien importante. Es la razón que no hago un berrinche cuando me raspo la rodilla, es porque soy algo maduro. No digo nada contra Lion, quien solo tiene 5, pero solo tiene 5. Ahora, si Lion no aprende nada en los próximos 50 años, va a seguir respondiendo igual. Seguro han conocido a alguien así. Tiene 55, pero actúa como si tiene 5. Normalmente hace un berrinche en la tienda o en el aeropuerto. Dios quiere retarnos a madurar en nuestra fe para que podamos confiar su perspectiva. Por segundo, Dios nos pide que confiemos en su plan. En Primera de Reyes 19, hablando sobre Elías, el versículo 15, vamos a leerlo otra vez. Entonces el Señor le dijo, Elías está ahí, ha visto el viento, el fuego, el terremoto, y después Dios está en el susurro. Dios le dice, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Asael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat. Me encantan estos nombres. Yo crecí en Arkansas. Nuestro pueblo fue Jonesboro. Fue mucho más fácil decirlo. De la tierra de Abel. Pueden verlo. ¿Está bien? Después dice en el versículo 17, a cualquiera que escape de Asael, Jehú lo matará, y los que escapan de Jehú, Eliseo los matará. ¿Qué le está diciendo Dios a Elías? Dice, tengo un plan. Elías, sé que no lo entiendes y no puedes encontrarle el sentido y se siente como si el mundo está en caos, pero yo sigo en el trono. Y voy a mostrarte que tengo un plan. El enemigo quiere que nosotros creamos que cuando el mundo se siente injusto, quiere que sintamos como si todo está fuera de control. Todo ha enloquecido. Hay muchas cosas que sucedieron durante COVID, de las cuales estoy seguro de que fueron tentados a creer. Este mundo está fuera de control. Tal vez hasta hoy, con el mercado, Rusia, con Ucrania y China, todas estas cosas pasando a nuestro alrededor, el mundo ha enloquecido. ¿Dónde está Dios? Dios tiene un plan. Incluso cuando la vida parece ser injusta, Dios tiene un plan. He compartido con ustedes antes. Cuando yo estaba en la universidad y terminé de jugar básquetbol y todo eso, yo quería ser un entrenador. Ese fue mi plan. Dios tocó mi corazón para hacer algo diferente, el ministerio.
No sabía lo que eso significaba, no es lo que estudié, pero sentí que esto es lo que Dios quiere que haga. Entonces, al mismo tiempo, me pidieron en esta iglesia en la que éramos voluntarios, creo que recibíamos como $75 al mes o algo para cuidar a los estudiantes. Me pidieron, echaron a su pastor, literalmente lo echaron, y me pidieron que sea el pastor. Y una escuela me pidió que sea su entrenador. Me dieron un contrato para entrenar. Tuve que escoger cuál iba a ser. Aunque me sentía más confiado entrenando, sabía lo que Dios me había llamado a hacer. Entonces, rechacé el contrato de entrenador y fui a esta pequeña iglesia en el campo e hice lo mejor que pude. Dios hizo unas cosas increíbles. Fue una pequeña iglesia en el campo. Recién habían construido un edificio, tenían como 100 personas o más. Creció, las personas vinieron a Cristo, hubo como 500 o más, por ahí. Pero, porque era una iglesia en el campo y muchas conexiones familiares, no querían crecer. No sabía que cosas así pasaban en las iglesias. No sabía que las iglesias estaban compuestas de personas reales. Pensé que estaban compuestas de santos. Pero están compuestas de personas reales. Entonces, un domingo por la noche me encontré parado al frente de ellos, mientras que muchas personas se ponían de pie y decían lo que no les gustaba sobre mí y la iglesia. Entonces, ya no era el pastor. Se sintió completamente caótico. Esto no es... Dios solo trataba de seguirte, solo trataba de hacer lo que quieres. Las personas se estaban salvando, las personas se ponían su camiseta de Dios, te estaban siguiendo en bautismo, las personas estaban dando. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? 18 meses después, les cuento, en ese momento caótico, ¿saben cuál fue mi tentación? Dios, ¿dónde estás? Supongo que tendré que encargarme de esto. Supongo, Dios, que si no vas a hacerlo, yo tendré que hacerlo. En otras palabras, voy a tener que salir, tendré que conseguir un trabajo de entrenador, lo cual no hubiera sido difícil hacer, porque el papá de Stephanie es un superintendente escolar y su abuelo es un superintendente escolar. Conocen a muchas personas. Pero no hice eso. Y no hice eso porque sabía que Dios me había llamado a ser un pastor y que debe tener un plan. Eso no significa que me senté y solo dije, está bien Dios, golpéame. Fui un maestro sustituto. Eso no fue divertido. Una de las escuelas en las que enseñé no tenía aire acondicionado. En Arkansas, el verano es muy húmedo y caliente. Es como aquí, llega como a 37 con alta humedad. Solo recuerdo haber estado revisando unos papeles y cuando terminé estaban mojados. Fue asqueroso. Pero estaban en 5º grado, así que también eran asquerosos. ¿Conocen a los de 5º? El enemigo quiere que en esos momentos sintamos que está tan caótico que nosotros tomamos el control. No sabía cuál era el plan, pero Dios tuvo un plan y terminamos, eventualmente, muchos meses después, abriendo una iglesia. Tampoco sabíamos cómo hacer eso, pero abrimos esa iglesia y de esa iglesia que aún se reúne hoy en día, miles de personas han venido a Cristo. Ha habido por lo menos 6 diferentes pastores que han ministrado aquí en el sur de Florida, como consecuencia de esa iglesia que abrimos hace años en Arkansas, porque Dios tiene un plan. Incluso en medio de lo que se siente injusto, Dios tiene un plan. Las Escrituras dicen en Jeremías 29, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Y este profeta Jeremías, él es mayor, es como el Larry Bird o Kareem Abdul-Jabbar de los profetas. Le está escribiendo a Israel en un momento bien difícil. Y dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Tengo confianza que, aunque yo no sepa en cuánto dolor estás, no sé lo injusto, lo que te ha pasado o lo que les ha pasado a las personas que amas, lo que sí sé es que Dios no te ha olvidado, no te ha dado la espalda, no se ha alejado de ti, pero tiene un plan.
Y el plan que tiene es uno para que avances hacia adelante, para progresar, prosperar, no para el mal o lastimarte. Romanos 8 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. En este mundo que el pecado ha arruinado, Dios sigue prometiendo hacer que las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito. Tenemos que confiar en la perspectiva de Dios, tenemos que confiar en el plan de Dios y tenemos que confiar en el propósito de Dios. ¿Alguna vez han notado que hay una diferencia entre dolor con propósito y dolor sin propósito? Tendemos a hacerlo bien con el dolor con propósito, ¿no es así? Yo nunca he tenido un bebé, dar a luz a un bebé. He visto a mi esposa pasar por eso 3 veces. Todas fueron cesáreas. Y la he visto recuperarse y todo eso. Ella eligió. Y recuerdo, tuvimos 2 varones. Y después de, 4 o 5 años, ella está como, ¿sabes qué? Necesitamos ir por la niña. Fue su idea. Es como, ¿recuerdas el dolor? ¿Recuerdas que el doctor dijo que ya habías tenido 2 cesáreas? Dijo, vamos por la niña. Porque había propósito para el dolor. Cuando jugaba básquetbol, teníamos que hacer ejercicios de línea. Los odiaba, teníamos que correr por cerros y gradas. Tuvimos que hacer todas estas cosas todos los días, pero aceptamos ese dolor. ¿Por qué? Para ganar los partidos. Tendemos a hacerlo bien cuando entendemos que hay un propósito para el dolor. Pero el dolor sin propósito se siente sin sentido. ¿Por qué tengo que sentir el dolor de perder mi trabajo cuando no entiendo por qué lo he perdido? Es una cosa si he tomado malas decisiones y causé esto, pero ¿qué tal si no es así? Mi negocio pierde. El doctor me da un diagnóstico de cáncer que no tiene nada que ver con la manera que he vivido mi vida. Solo no parece tener sentido. Como pastor, cuando las personas se alejan de la iglesia o cuando familias se van en direcciones diferentes o tenemos un mal fin de semana o la temporada de ofrendas ha bajado, parece no tener sentido. ¿Por qué debemos pasar por esto? La Biblia es bien clara que Dios usa nuestro dolor de manera positiva en nuestras vidas. Dios promete usar el dolor por el que pasamos de manera positiva. Vamos a verlo en la vida de Elías. Regresamos al versículo 11. Lo leímos. Vamos a leerlo otra vez. Entonces le dijo, está en la cueva. Ve y ponte firme en el monte delante de Dios. Dios pasará de largo. Un huracán azotó las montañas y destrozó las rocas. Pero Dios no se encontraba en el viento. Después del viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después del terremoto fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego un suave y tranquilo susurro. Creo que Dios le estaba recordando a Elías que Dios hace más que solo vientos grandes. Que el propósito no solo se encuentra en el éxito. Que Dios es más que solo un ascenso, más que solo un aumento. Dios está en los vientos, pero es más que eso. Hay veces cuando Dios usa la tranquilidad de la injusticia, la soledad de la degradación, el dolor de la pérdida, el silencio de una enfermedad, para hablar en nuestras vidas, para enseñarnos, para liderarnos, para dirigirnos. Job aprendió esto. ¿Recuerdan a Job? Al que le arrancaron todo. Job 36:15 dice, los tiempos difíciles y los problemas son la manera en que Dios llama nuestra atención. Cuando estamos experimentando el viento fuerte y experimentamos el éxito, es bien fácil distraerte. Es bien fácil perder el enfoque, olvidar nuestras prioridades. La escritora de la sabiduría dijo en Proverbios 20:30, a veces se necesita una experiencia dolorosa para hacernos cambiar nuestras costumbres. Dios hasta nos dice en su palabra, no debemos sorprendernos. No siempre vamos a ver todo desde su perspectiva. Por lo tanto, no siempre vamos a entenderlo. En Juan 13:7, Jesús está hablando con el apóstol Pedro y le dice,
Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Dios no nos pide que confiemos en su percepción, su plan y su propósito a ciegas. No es como si estamos caminando por un precipicio. Esta es la pregunta que me hice. ¿Confío en Él? En otras palabras, el hecho que Él voluntariamente se hizo humano y se limitó a la humanidad, que voluntariamente permitió que pongan clavos en sus manos, una corona de espinas en su cabeza y una lanza en su costado. ¿Es eso suficiente para confiar en Él? El hecho que Él derrotó la muerte y resucitó, ¿son esas suficientes pruebas para que yo confíe en Él? Que pueda confiar en su percepción, que pueda confiar en su plan, que pueda confiar en su propósito. Ustedes tienen que seguir. Pero hasta que nosotros lleguemos al lugar donde podemos confiar en la perspectiva de Dios, su plan y su propósito, siempre vamos a luchar con el dolor, que nos dice que es parte de este mundo caído. Adán y Eva lo arruinaron y nosotros también. Por último, este es el más desafiante. Tenemos que rendir nuestro orgullo. Tenemos que rendir nuestro orgullo. El hecho que nosotros pensamos que Dios nos debe algo mejor revela nuestra arrogancia. Recuerden que Dios estaba tratando de enseñarle a Elías que no solo se trata de ti. En 1 Reyes 19, vamos a verlo otra vez. Dice, entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste. Quiero que regreses. En otras palabras, ¿qué? Quiero que seas humilde, Elías. ¿Cuándo es que nosotros empezamos a creer que Dios nos debe algo? ¿Cuándo es que nosotros determinamos que la vida es tan injusta? ¿Por qué? Porque después de todo Dios te debe. Te debe porque eres fiel a su casa. Te debe porque pusiste dinero en la canasta. Te debe porque has hecho lo que puedes y lo que deseas. ¿Cuándo es que yo, Troy, empecé a pensar que Dios me debe más? Que debe servirme a mí. ¿Cuándo me volví tan arrogante? ¿Nos arrepentiremos de nuestro orgullo? Porque eso es lo que es. Esa es la cosa más difícil de reconocer. Porque todo dentro de mi carne quiere decir, no, esto no es justo. Porque yo me comparo, no a lo que Dios ha hecho. Y hasta miro a mi alrededor para compararme con los demás, que no son tan buenos como yo. Miro a aquellos que cuando eran adolescentes hicieron más que yo. Los pastores que no hacen tanto como yo, o padres, o esposos. Eso es lo que hago cuando me enojo con Dios, porque no hizo lo que creí que iba a hacer. Y duele. Lo único que puedo hacer en esos momentos es confiar que Él tiene un plan, que hay un propósito, porque no se sienta así. No es que Dios no puede manejar mis preguntas, las puede. El mismo Jesús preguntó. Jesús vino para proveer un ejemplo de cómo lidiar. Entró en el dolor, nuestro dolor. Mira lo que dice en Hebreos 12:1. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Nos dice que vamos a tener que correr con perseverancia. ¿Cómo hacemos esto? Miramos a Jesús. Al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Qué hizo Jesús? Debido al gozo que le esperaba, ¿qué hizo? Soportó. No hay nada bonito sobre soportar. No hay nada atractivo sobre soportar. Soportó la cruz y empujó la vergüenza a un costado. La vergüenza. Porque el mundo no ve nuestra obediencia a Dios en medio de nuestro dolor como algo que celebrar. En vez, lo ven como una debilidad.
Las escrituras nos están recordando aquí. Leí un artículo sobre los Miami Heat. Escuchamos mucho sobre la cultura Heat. Si has ido a un partido últimamente, en el suelo dice lo que la cultura Heat es. Dice que son el equipo más trabajador, mejor acondicionado, más profesional, desinteresado. Y a veces el equipo más malo de la NBA. Eso es lo que somos. Creo que como cristianos, nuestra cultura debe ser, ¿qué es una cultura que sigue a Cristo? Somos un pueblo que soporta. Somos un pueblo que soporta, y la razón que soportamos es por causa del gozo que nos espera. Es porque confiamos que nuestro Dios tiene una perspectiva diferente, pero que también tiene un plan y propósito que podemos confiar. Entonces, yo soporto. Escuchen, yo recuerdo, teniendo 34 años, la primera Pascua que estuvimos en este edificio. Me senté ahí atrás. Vi este edificio llenarse una y otra vez. No podía creer que Dios estaba usándome a mí, alguien de Arkansas, yo y Steph y nuestros 3 hijos pequeños en esa época, de manera tan grande en una ciudad metropolitana. Eso fue hace 24 años. Desde ese momento han pasado muchas cosas. Ha habido muchas personas que dijeron que nos amaban, que eventualmente aprendieron a odiarnos. Personas que amamos y los vimos irse. Hemos visto familias que en momentos se han dividido. He ido al hospital y descubierto que tenía un bloqueo en mi corazón y mi corazón pudo haber explotado y necesitaban ponerme 3 stents. Recuerdo hace 3 años estar en el hospital con COVID y los doctores no me decían exactamente cómo todo iba a terminar, pero esta es la realidad. Han sido 24 años y sigo aquí, porque como cristianos tenemos una cultura que soporta. Y esa resistencia no son mis fuerzas, es su promesa, su plan y su propósito. Nos hace humildes. Escuchen a Job, escuchen lo que Job dice. Él y Dios, hay toda esta discusión y aquí es donde termina. Job respondió a Dios: estoy convencido. Tú puedes hacer cualquier cosa. Nada y nadie podrá alterar tus planes. Preguntaste, ¿quién es ese que enturbia las aguas? Que por ignorancia confunde el tema y que duda de mis propósitos. Lo admito, fui yo. Hablé sobre cosas que estaban mucho más allá de mí. Hice pequeñas charlas sobre maravillas que me superaban. Tengo que contarte, Dios. Hasta ahora solo había oído de ti. Pero ahora, después de caminar contigo a través de la parte más dolorosa de mi vida y soportándolo, no es que solo haya escuchado de ti. Mira lo que dice. Te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije. Me arrepiento. Voy en otra dirección. Dice Dios, te he visto. Dios usa el dolor en nuestras vidas para llevarnos al lugar más desafiante que el humano puede ir, y eso es uno de humildad. Ser humildes. ¿Recuerdan el pueblo de Dios? Dios dijo, voy a llevarlos a la tierra prometida, su destino, su propósito. ¿Saben cuánto les hubiera tomado caminar hasta ahí? Como 2 meses. 2 meses. ¿Saben cuánto tiempo les tomó? 40 años. ¿Por qué? Nos los dice en Deuteronomio 8. Dice, recuerden cómo Jehová vuestro Dios los ha guiado todo el camino por el desierto durante estos 40 años. ¿Por qué? Quitando vuestro orgullo, humillándolos y probándolos, porque quería saber su corazón. Tenemos que rendir nuestro orgullo. Es difícil hacerlo. Queremos ponernos de pie y exigir que Dios haga las cosas como pensamos que deben ser hechas. Queremos exigir que Dios quite nuestro sentimiento de pérdida, nuestra sensación de dolor, nuestra sensación de injusticia.
Pero el hermano de Jesús dice en Santiago 4, humíllense delante del Señor, y Él los levantará con honor. Algunos nos podemos encontrar sufriendo o pasando por el dolor, simplemente por causa de las decisiones que hemos cometido, y lo saben. Estás solo porque hiciste unas cosas que tu cónyuge no podía soportar. En ese caso, cuando hacemos eso, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es querer arreglarlo nosotros mismos. No puedo pedirle a Dios que haga eso. Yo causé esto, yo hice esto. En vez de hacer lo que Santiago dijo, hacerme humilde. 1 Pedro, el apóstol Pedro dice, Dios se opone a los orgullosos. Eso significa que va en contra. Es el único lugar en la Biblia donde Dios se convierte en nuestro enemigo, y es en el área de la arrogancia. Pero da gracia a los humildes. ¿Recuerdan a Pablo? En 2 Corintios 12 leemos sobre su dolor. Mira lo que dice. En 3 ocasiones distintas le supliqué. ¿Alguna vez he estado ahí? Dios, por favor, haz algo. Por favor, Dios. Por favor, tráela de vuelta a mí. Por favor, Dios, sana su cuerpo. Dios, por favor, salva nuestro negocio. La Biblia dice que Pablo, en 3 ocasiones distintas, le suplicó al Señor que le quitara esta espina en su costado. Dios, me duele mucho. Estoy haciendo lo que me has pedido que haga. Cada vez, Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Pablo dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. En otras palabras, Dios dice, no es que no me importa, Pablo, y odio verte en dolor, Pablo, pero la única manera que vas a experimentar lo que deseas es a través del dolor. Cuando ya no haya más de ti, experimentarás todo de mí. Y por lo tanto, es dentro de tu debilidad que lo soportarás. Es dentro de tu debilidad que nosotros experimentamos la alegría, incluso en medio de lo que parece ser circunstancias injustas. Esta humildad que Dios levanta. Así que Pablo dice, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades, que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que todos tenemos decisiones que tenemos que tomar en la vida. Como les dije al principio, no son agradables. Somos humildes delante de Dios y le decimos, no lo entiendo, Dios. Me gustaría que traiga sanación en mi vida, pero confío en ti. Confío en tu plan, confío en tu propósito. Y así como tú lo hiciste, y como Pablo lo hizo, y como Elías lo hizo, y como el pueblo de Dios lo hizo, voy a soportarlo. Voy a ser humilde y seguirte. O podemos hacer lo que los israelitas hicieron y podemos aferrarnos a eso y pasar la mayoría de nuestra vida solo caminando en círculos y nos volvemos amargos, enojados y no perdonamos, sin esperanza. Es una elección libre que todos tenemos. Inclinen sus rostros. ¡Wow! ¡Qué gran mensaje que hemos podido disfrutar y recibir el día de hoy! Estoy segurísimo que Dios ha hablado directamente a tu vida, hacia la situación por la cual estás atravesando y que has recibido una palabra precisa de parte de Dios que debes accionar. Así que en este momento también quiero preparar nuestro corazón para entrar en el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Sabemos que es un tiempo especial, un tiempo significativo, un tiempo personal, y que quizás cuando lo hacemos o somos parte de esto de manera virtual, de repente pierde un poco el significado o el sabor, ¿verdad? Pero quiero que sepas de que no importa si lo haces de manera presencial, entregando un sobre, o si lo haces de manera virtual, el significado y el impacto es el mismo. Es la creencia en que tenemos un Dios que provee, es una postura de agradecimiento y también es una siembra creyendo que Dios va a multiplicar el recurso en tu vida, en tu hogar, para tu situación
y también en nuestra casa, en nuestra iglesia, para poder ser de bendición a otras personas. Ahí donde estás puedes ver nuestras páginas de internet con la información o de repente un link donde puedes seguir y puedes accionar. Acompáñame orando por este tiempo para dedicárselo a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tú continúes proveyendo el recurso para cada familia que está conectada, que nos ve semana tras semana, que tú les llenes de fuerzas, les des oportunidad, ideas, les puedas dar conexiones, Señor, para que puedan seguir adelante y puedan seguir embarcándose en nuevos proyectos, para que el trabajo de sus manos sea un trabajo fructífero y que tú sigas multiplicando el recurso en cada uno de los hogares. Pero te pedimos también que tú multipliques el recurso en esta casa para que pueda ser de bendición para más y más personas. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fabulosa la palabra que hemos escuchado el día de hoy. Como te decía, hoy estamos terminando con esta super serie, pero quiero recordarte que estamos teniendo 3 grupos de conexión en la cual puedes participar. Nosotros creemos que uno no debe vivir la vida solo, sino que le debe vivir conectado. Estos grupos de conexión te permiten unirte, juntarte con personas que tienen interés por el mismo tema. Tenemos 3 grupos de conexión. Tenemos uno sobre finanzas, importantísimo para saber cuáles son los fundamentos bíblicos para vivir realmente en las finanzas de Dios. Tenemos un segundo grupo de conexión que habla sobre el éxito y más allá del éxito, sobre el propósito de tu vida aquí en la tierra, y uno solo para mujeres con Pastora María Claudia, que también tiene que ver con el propósito de tu vida aquí, para qué Dios te creó, para qué Dios te trajo a este mundo y encuentres cuál es tu propósito en tu vida. Quiero recordarte también que estamos todos los domingos a las 11 de la mañana en nuestro servicio presencial. Tenemos un súper espacio para nuestros niños de inicial y primaria, en donde aprenden la palabra de Dios de manera lúdica, con canciones, con juegos, con dinámicas. Trae a tu niño invitado, tenemos un espacio preparado para ellos. Ahora sí, los dejamos y nos vemos la próxima semana.